Pero hablando de la romana, ayer estuvo por allá el Procurador General de la República dando un primer palazo. Eso no se usaba antes. Para Picasso. En el Ministerio Público, de que inaugurar obras y cosas. Pero ni bueno, siquiera inaugurar obras, inicio de construcción de obras. Sí. Entonces, en ese acto, el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, dijo que él quiere saber cómo el señor Machete, ¿verdad?, el colombiano Julián Alberto Jiménez Monsalve, consiguió cédula, licencia de conducir y pasaporte dominicano. ¿Qué él quiere saber? Bueno, qué bueno que él quiera saber, ¿verdad? Queremos saber cómo consiguió esos documentos, declaró. Y agregó que hay una falla de alguien que otorgó esos documentos. ¿Qué calificativo más raro para esa acción? Que hubo una falla de alguien. Alguien falló y se le salieron una cédula, un pasaporte y una licencia con un nombre falso a nombre de un traficante y sicario, asesino múltiple de Colombia. Entonces, la Junta Central Electoral anunció que investigará cómo ese señor consiguió la cédula. Recuerdo hace unos buenos años que estábamos haciendo un reportaje en la Junta Electoral del Distrito sobre otro tema y de repente llegaron una cantidad de autoridades de sorpresa y comenzaron a intervenir. Creo que eran del Ministerio Público, eran de la Fiscalía del Distrito. Comenzó a intervenir escritorios, despachos, en fin. Y de ahí se llevaron a un individuo preso. Porque detectaron que había sacado una cédula a nombre de un delincuente. Es decir, que cuando quieren averiguar, averiguan. Averiguan. Y de ahí se lo llevaron preso. No sé, nos enteramos porque estamos en otra cosa ahí, pero obviamente le dimos seguimiento al caso y lo publicamos y todo. Ahora, cuando el procurador dice que le gustaría saber cómo él consiguió esos documentos, vamos a referirnos a un antecedente, a José David Figueroa Agosto. Que por cierto, este se llama José David Mateo. Ajá. Digo, en los documentos falsos. En los documentos falsos, sí. José David y David José. El Machete de ahora tenía documento a nombre de David José Mateo. Y Figueroa Agosto, su nombre es José David Figueroa Agosto. Pero aquí se llamaba Cristian Martínez, no solamente con cédula y licencia y todas esas cosas que tenía este, sino que ese, además, consiguió 2 carnets del DNI. Y, para asombro de todo el mundo, salió a relucir después que también tenía una pistola del DNI. Que le había asignado el DNI. ¿Qué es lo que significa todo esto? Que no ha cambiado mucho las cosas. Que aquí hay delincuentes internacionales. Más de lo que cualquiera se pueda imaginar. Porque aquí es fácil, por la corrupción generalizada que hay, conseguir todas esas cosas. En ningún país eso es fácil. Aquí sí. Y resulta, bueno, yo recuerdo un caso de un italiano que estaba en Boca Chica, que es un individuo que vino, dije, como turista y se quedó. Tú sabes que eso, aunque se queden, siguen siendo turistas. Los dominicanos que se quedan en otro país, entonces son indocumentados, son ilegales. No, si viene un europeo o de cualquier país desarrollado aquí y se queda, no es indocumentado, aunque no tenga documento. Pero esa no es su calificación.
y todo el mundo le dice don usted, y se habla medio raro, y si además es blanco, y se le abren todas las puertas. A diferencia de otros extranjeros que vienen aquí mismo. Pero el caso es que ese italiano vivía aquí y le echaron el guante porque las autoridades italianas le estaban dando seguimiento y le echaron el guante aquí y se lo llevaron para allá. Tenía condenas por crímenes y se lo llevaron de aquí. Y aquí todo el mundo, ¡ay, don! Sí. Entonces, sí. Que ese es uno de los... hay varios temas aquí. Está el tema de la facilidad con que estas personas vinculadas al crimen organizado consiguen documentos en la República Dominicana y no solo consiguen documentos, sino que consiguen carnés en las instituciones de seguridad o militares en el país, porque Altura del Tiempo también tenía un rango. En la policía, en la Policía Nacional. Exactamente, y recordemos el caso de otros casos que ha habido en la República Dominicana. Pero me quiero referir específicamente, porque como el procurador le preocupa y quiere saber cómo se consiguieron esos documentos. Primero, para que sepa que eso no es nada raro, ¿verdad? Pero lo segundo es que el antecedente de Cristian Martínez o José David Figueroa Agosto, que averigüe qué pasó en la Fiscalía del Distrito cuando Zobeida Félix fue detenida en Puerto Rico y traída en un avión aquí al país, acompañada por el entonces fiscal del distrito, Moscoso Segarra. Ella negoció, ella y su abogado negociaron, y cualquiera pudiera apostar que con instrucciones de Figueroa Agosto, para dar información a cambio de que le rebajaran la pena. Y se la rebajaron y está libre. Y ella dio información valiosa. Probablemente Figueroa Agosto le dijo, diles lo que ellos no quieren oír. Y entonces ella le dijo qué militares le dieron los carnets del DNI. Entonces ella agregó que además le dieron una pistola. Ajá. ¿Ok? Que no fue los carnets nada más. Eso no se lo estaban preguntando, y ella lo dijo. Pero entonces además dijo a qué político importante él le dio 2 veces ya $300,000 en cena, y dijo en qué dirección, a qué hora, qué día y quiénes estaban ahí. ¿Y qué pasó con toda esa información? La declaración escrita y firmada de Zobeida Félix se perdió. Se perdió. Pregúntense. La fiscal Jenny Berenice Reynoso, cuando llegó, dijo que ella no encontró eso ahí, que nunca lo encontró. Ok. Entonces, procurador Jean Alain Rodríguez, sepa cómo es que se juega esa pelotica. Tú lo que está diciendo es, al fiscal anterior a Jenny Berenice, se le dio toda esta información, que era Moscoso Segarra, y que se es perdió. Actualmente miembro de la Suprema Corte de Justicia. Pero fue un proceso de negociación que implicó lo que tú señalabas, que se le reduzca la pena a Zobeida Félix. Sí. Que se ya cumplió con eso. Está libre. Y el resultado de esto, que era tener la información para que a partir de ahí se abriera una investigación y establecer las responsabilidades del lugar y sometimiento a la justicia, a los que habían hecho posible o habían permitido o habían ayudado a que esa red de narcotraficantes operara en el país, eso no se hizo, eso se desapareció, se perdió. Entonces ese es uno de los problemas serios que tenemos acá en el país. Esto es un paraíso para delincuentes. Claro. Entonces, ¿quién es Julio Alberto Jiménez Monsalve, alias Machete? Señores, la Fiscalía Nacional de Colombia lo va a acusar de 40 asesinatos. 40 que lo van a acusar, es decir, de los que tienen pruebas. Tráfico de drogas, obviamente. Pero lo grande es que él vivía aquí, porque imaginémonos
todo lo que hay que hacer para usted tener una villa ¿a dónde era? En Punta Cana. Y que usted es un venezolano que llega aquí de repente y consigue una villa en Punta Cana. Es decir, ¿qué relaciones tiene? ¿Quién lo ayudó? O él llegó, señores, por aquí venden alguna casa. Hay una villa. Yo tengo dinero aquí en los bolsillos. Es decir, ¿cuáles relaciones le resolvieron todo eso? Él conocía a alguien en la cédula a quien él sabía que le podía pagar para que le vendieran una cédula. Ajá. O en pasaporte, o en lo que dan la licencia de tránsito. En fin. No. Claro. Se cuenta con contactos aquí que resuelven todo eso. Ajá. Entonces, este señor, él estaba viviendo como un pachá, pero él iba a Venezuela. Dijo la Fiscalía de Venezuela que nunca ha viajado directo. No, a Colombia. Que es Venezuela, Colombia. Que nunca viajó directo de República Dominicana a Colombia. Sino que él hacía viajes, que tocaba otro punto y después llegaba a Colombia, donde hacía trabajo de sicariato, mataba gente y participaba en tráfico de droga y después volvía para acá. Sí. Ok. Entonces, dice que él es el cabecilla de una organización criminal. Porque el que era cabecilla, Alonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre, lo agarraron preso en el 2013. Dice la Fiscalía Nacional de Colombia que el señor Machete, la mayoría de esos crímenes, repito, pues lo van a imputar de 40 asesinatos. Que la mayoría de esos crímenes los cometió entre 2017 y 2018. Es decir, hasta el otro día. ¿Ok? Entonces, un dato muy interesante, déjame ver si lo encuentro aquí, es que ese señor, aquí está, oigan esto, la Fiscalía Colombiana informó que varios fiscales están realizando la imputación masiva de cargos contra Jiménez Monsalve por su participación en unos 40 homicidios que se cometieron en la Comuna 13 de la capital antioqueña entre finales de 2017 y todo el año 2018 durante el conflicto armado que sostienen varios combos delincuenciales de la zona por el control del microtráfico y las extorsiones. Pero además dice que él comenzó, oigan esto, que tiene una trayectoria criminal de 15 años y a su vez es desmovilizado del bloque Héroes de Granada de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia. Surgió de un grupo de autodefensa. Como surgieron los carteles de Colombia. Así es. Lean noticias de un secuestro de Gabriel García Márquez, que lo describe con lujo de detalle. Ese fenómeno de que gente que comenzó a armar personas para que los defendieran, hacendados, en zonas selváticas de Colombia, comenzaron a contratar gente, a armarlos y a pagarles para que los defendieran, porque la policía no llega hasta muchísimos lugares. Y de ahí surgieron los carteles de la droga. Por eso en estos días alertábamos, cuidado con esa iniciativa que yo sé que no dejan de tener razón quienes quieren formar de que una patrulla civil es armada, porque la delincuencia está haciendo lo que le da la gana en este país. Pero el remedio puede ser peor que la enfermedad. Miren, este capo que estaba aquí surgió se formó un grupo de autodefensa. Sí, mira, sobre Machete se pronunció ayer el presidente de la Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral anunció mediante un tuit que el presidente Castaños Guzmán había dispuesto una investigación inmediata sobre los documentos de identidad que le habían sido entregados a Julián Alberto Jiménez Monsalve, alias El Machete.
Y uno espera que sí, que la Junta Central Electoral haga esta investigación, avance y pueda explicar cómo se obtuvieron estos documentos. Y insistimos en esto porque no es la primera vez que la Junta dispone a hacer investigaciones de esta naturaleza y al final no se conocen los resultados de este tipo de investigaciones ni se establecen las responsabilidades del lugar, porque documentos así solo pueden ser entregados por personal técnico de la Junta Central Electoral y de las otras instituciones, porque ahí está Pasaporte, ahí está el Ministerio de Obras Públicas con el tema de la licencia, y ojalá se pueda realmente llevar a cabo esta investigación. También se pronunció el director de la DNI, el Cifrido Pared Pérez, quien en su pronunciamiento señaló, y es muy probable que el nivel de argumentación o de justificación de por qué se obtuvo estos papeles, estos documentos, por qué lo obtuvo Machete, va en esa dirección. El director del DNI indicaba que este personaje vino con ya documentos de identidad falsos desde Venezuela, y efectivamente así se ha comunicado a través de los medios de comunicación. Que tenemos exportación de documentos falsos. Bueno, no, que si tú vienes con un documento de identidad como venezolano, vino como venezolano. Como venezolano, ya a partir de ahí, en su condición de supuesto ciudadano venezolano, pudo haber Pero los documentos que consiguió fue como dominicano. Ya, pero con el documento previo, la documentación previa de su identidad como venezolano, sí, en un supuesto proceso de regularización que pudo haber hecho acá. Pero de todas maneras, esto tiene que ser investigado y que se diga cómo él pudo obtener esta documentación. Pero es muy grave esto que tú señalas en el sentido de por qué al país llegan extranjeros, y uno diría, no solo con extranjeros, tiene que pasar con cualquier individuo que haga muestra, que ostente riqueza, que ostente poder. Eso debe ser un elemento para que las autoridades se alerten y digan, óyeme, ¿y este individuo de dónde obtiene ese dinero? ¿Y por qué puede comprar una villa? ¿Por qué puede andar en estos vehículos de lujo? Vamos a investigar eso, porque él estaba alegando que era un ganadero. ¿Ganadero dónde? Pero un gran ganadero. Exactamente, pero un gran ganadero. Entonces, pero ven acá, ¿y los otros ganaderos de la región lo conocían? Es decir, exactamente. Es decir, aquí puede pasar cualquier cosa, le pueden sacar la lengua a la nariz a las autoridades y no, pero el problema es que todo lo contrario, Ochi, como tú muy bien lo decías, comienzan a rendirle pleitesía, llamarlo señor, don Machete, no le decían así. Como, yo le digo don Machete. Y todo el mundo, porque ya se habla de toda una red de relaciones, para no decir de otra manera, que casi le rendían pleitesía a ese señor allá en Punta Cana. ¿Tú te acuerdas de dos austríacos que asesinaron aquí a un griego y lo picotearon en pedacitos chiquiticos? Sí. Esos dos austríacos tenían antecedentes en Alemania y aquí como Pedro por su casa. Y cuando los descubrieron, hubo uno que tuvo tiempo de irse del país. Sí, que salió. Al otro lo agarraron. No sé si estará vivo o si estará en la cárcel, porque hace mucho tiempo de eso.